Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigas y amigos todos, desde su canal La Verdad. Vamos a tocar hoy un tema relacionado con el Laudate Deum, que es una carta exhortativa del Papa Francisco relacionada con el cambio climático que él le denomina crisis climática. Nos va a estar acompañando mi amigo Benito Balam, a quien ustedes ya conocen, y vamos a empezar entonces con esta presentación. Muy buenos días, Benito. Hola, ¿Cómo buenos días, estás? Manuel. Eh, lo que voy a hacer a continuación, pues realmente la idea es no dejar pasar esta oportunidad de tocar el tema relacionado con la nueva exhortación apostólica que hace el Santo Padre Francisco, eh, que le ha llamado Laudate Deum, que quiere decir alaben a Dios. Se publicó apenas hace unos días, el 4 de octubre de este año, y es vamos a llamarle así como una continuación del Laudate Si, que es Laudato Si, que quiere decir alabado seas, que se hizo en el 2015, también por el mismo Papa Francisco. Esta carta está destinada a todas las personas de buena voluntad, eh, entendiendo buena voluntad aquellas que están dispuestas a abrirse a, a las otras personas y a resolver los problemas precisamente con buena voluntad. Em, los puntos más importantes después de que ya los estuve revisando, bueno, en primer lugar ha sido una acogida que ha sido muy buena de esta exhortación por los científicos, por el mundo científico, por muchos premios Nobel y en general por los líderes del mundo. Y es uno de los elementos fundamentales de esta exhortación es que los fenómenos del cambio climático son abordados como una crisis climática. Es decir, no verlo nada más como algo pasajero, sino que realmente es algo que nos está impactando a todo el mundo. También se hace una explicación científica sencilla, clara y necesaria para entender la crisis. Es decir, el Papa Francisco eh, se introduce en ese campo de la explicación científica precisamente para dar los elementos que fundamentan o le dan bases a esta exhortación. Y también en él se hacen evidentes los climas extremos, tanto el calor como el frío extremo, y se evidencian cómo se esconden los hechos, pues fundamentalmente por intereses políticos y económicos. Y entonces eso hace que ese tipo de problemas se vean lejanos, que en términos generales la gente no está consciente pues de esa situación. Y la idea pues precisamente de esto es acercar a través de estas pláticas lo que viene siendo esta crisis climática. Ahora, también se habla en relación a quién sufre más y quién contamina más. Pues obviamente que los que están sufriendo más, pues son todos aquellos países o poblados que están sujetos pues a los ciclones, a los huracanes y a los fríos intensos y por supuesto al calor intenso, como lo sufrimos aquí este año aquí en León, Guanajuato. Aquí algo muy importante es que, por ejemplo, ¿quién contamina más? En realidad, eh,
le echan mucho la culpa a China, pero la realidad es que Estados Unidos contamina el doble per cápita. Es decir, viéndolo en términos globales, China, que tiene más habitantes, contamina más, pero los Estados Unidos generan más contaminantes por cada una de las personas que habita en ese país. Eh, la realidad es que tampoco no se ha hecho nada contundente. Es decir, a partir del inicio de las COP, que han sido reuniones para ponernos de acuerdo para que haya una resolución internacional o acuerdos que permitan el control del calentamiento, pues la realidad es que no se ha hecho nada que sea contundente, que realmente disminuya claramente pues este problema. Es necesario que haya acuerdos nacionales e internacionales que sean efectivos, permanentes y verificables para que realmente tenga éxito. Y se requiere transferir dinero, porque esto cuesta dinero, o sea, poder combatir el cambio climático, poderlo resolver, pues obviamente que se necesita transferir dinero de los países ricos, que en realidad tienen muchísimo dinero, a los pobres para desarrollo, sobre todo de energías limpias. Y bueno, todos los sistemas que hacen que haya menos contaminantes en esos países, en los países pobres y en los ricos también. Algo que es fundamental es la educación, empezando desde los gobernantes y empezando en todos los niveles de gobierno, es decir, los gobiernos municipales, los estatales, el gobierno federal, en donde debe de haber una educación muy clara al respecto del cuidado del medio ambiente. Ahora, si no se actúa, em, podemos llegar a un punto de quiebre y a un punto de no retorno. Y no falta mucho para eso. Entonces yo creo que sí es muy importante que se haga difusión de este tipo de documentos y que se actúe. Y por último, pues básicamente pasar de una humanidad que sea solidaria, eh, de unos con todos y todos con unos, y por supuesto que esto también está en lugar de que haya competencias y que haya guerras, por ejemplo, que ahorita estamos viendo una nueva confrontación bélica entre otros países, debe de haber una humanidad solidaria. De por sí la misma guerra genera mucha contaminación, tanto la industria bélica como las mismas explosiones, ¿verdad? Y causa mucho daño no solamente a las personas, sino al medio ambiente. Entonces, eso es básicamente lo que pude pues hacer como un resumen de esta situación. Benito, ¿tú cómo has visto esa nueva exhortación papal? Y a mí me da la impresión de que es eh, como un epílogo de Laudato Si, como que viene dando el cierre a toda su eh, labor pastoral, eh, teológica y profética del Papa Francisco. Eh, Exacto, es un gran documento que es parte de toda su trabajo eh, desde que llegó a ser papa. Eh, yo lo veo resumido en tres aspectos, ¿no? Como lo he mencionado. Es primero una aportación profética porque no es eh, eh, el análisis de la realidad que hacen los científicos,
del desastre ecológico y de la crisis climática que vivimos, es un signo de los tiempos a la luz de la fe. Entonces, cuando estamos hablando de una visión profética, estamos hablando de que hay una lectura de los signos de los tiempos a la luz de la fe. Entonces, el Papa introduce esta parte de análisis de la realidad, de análisis crítico de la realidad desde la perspectiva científica y, claro, también socioeconómica y política, porque no es solamente una aportación ecologista, sino es más bien de integrar todo el fenómeno de la crisis humanitaria que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, ese es, por un lado, la primera parte, ¿no? La segunda parte tiene que ver, o más bien, no parte, sino los elementos que la constituyen a esta exhortación o a esta visión del Papa, tiene que ver con la, eh, su eh, trabajo pastoral, ¿no? Y es un trabajo pastoral de interculturalidad, porque está pendiente de los pobres de esta tierra. Y los pobres de esta tierra sufren, como uno de los signos de los tiempos más relevantes, las migraciones, ¿no? Se ven obligados a migrar, ya sea por la pobreza que genera la desigualdad social, ya sea por las guerras que se están viviendo hoy en día y de una manera enfática por la crisis climática. Hay ya eh, cada vez más número de migrantes que vienen por la crisis climática. Y la crisis climática origina pues sequía y hambruna y por lo tanto guerras por el agua. Lo que está sucediendo en Israel y Palestina es una guerra del agua. ¿Sí? Se mascara con asuntos religiosos políticos, pero en realidad es una guerra por el poder de determinar cómo distribuir, manejar, empoderarse del territorio, ¿no? Eh, particularmente del agua. Entonces, desde luego que los pueblos pobres que más sufren, pues son los pueblos que han sido invadidos, los pueblos que han sido dominados y justamente que no se les han reconocido sus derechos, que no se le ha dado, no se le ha conferido su derecho de soberanía, de autodeterminación, y por supuesto, pues esto complica aún más las cosas. Pero este es otro tema, ¿no? Por el otro lado, el otro aspecto que yo veo de la labor del Papa es que está generando eh, una, una, nueva, una nueva fe, una nueva visión de la fe, porque al ser intercultural, al estar integrando a los diferentes eh, orígenes de los migrantes, a las diferentes culturas y a la responsabilidad de los países ricos por atender a los países pobres, no solamente impidiéndoles el paso, sino promoviendo una solución de fondo que es, a final de cuentas, el parar las guerras a mediano plazo, ¿verdad? Y a veces de manera inmediata, es el compromiso que él está llamando a realizar, ¿no? Y el poder conseguir el freno de este deterioro ambiental tiene que ver no solamente con las decisiones políticas
de los gobiernos y las instituciones, sino de los ciudadanos, o sea, de los pueblos organizados como miles de activistas o millones de activistas que desde los propios pueblos en su agricultura ecológica, de los pueblos originarios y de aquellos que son conscientes en salvaguardar los recursos naturales por sobre la ganancia y la explotación. Eh, estas agrupaciones son las que van a dar, a final de cuentas, el vuelco a que las instituciones se vean forzadas a cambiar de políticas, porque por sí solas, pues sabemos que la burocracia camina conforme le es lo más conveniente, no lo necesario y lo urgente para lo humano. Y luego, por el otro lado, yo decía, el último aspecto es que está introduciendo una nueva fe. El Papa Francisco, desde que lanza Laudato Si, es el primer papa que abiertamente retoma toda la herencia de Francisco de Asís sobre el canto a las criaturas y a la madre naturaleza, el Padre Sol como parte de los hermanos nuestros de la humanidad y parte de los seres vivos amados por Dios. Entonces, él abre esa puerta como el camino de la salvaguarda de la casa común que viene de esta visión franciscana, pero no solamente de Francisco de Asís, sino de los pueblos originarios, como él se va a vivir su pobreza con los campesinos, él se va a vivir su pobreza con aquellos que son más despreciados porque protegen a los animales, porque aman a las plantas, porque consagran su vida a la vida natural. Y eso es algo muy de los pueblos originarios. Entonces, esta cantata de la Casa Común, que es Laudato Si, viene a, te digo, como hacer el epílogo Laudato Deum en términos de una nueva visión de la fe que no hace a un lado la casa común, como lo hizo durante tantos siglos la cristiandad occidental. La naturaleza está para explotarse, la naturaleza está para servirnos de ella, ¿no? Para hacer con lo que se nos dé la gana de ella, ¿no? O sea, exacerbando el individualismo, patriarcalismo, eh, la manera de hacer una cosa, un objeto a nuestros hermanos animales, a nuestras hermanas plantas, a nuestros hermanos astros, a nuestros, todos los hermanos de la creación, ¿no? Y eso rompe con esa visión eurocéntrica, y el Papa termina con este Laudato Deum. eh, claro que no termina su papado, pero sí en términos de su visión nos está aportando la nueva fe en términos de conciliar la casa común, que es la casa de nuestra madre tierra, con la casa del Padre, como casa del Padre, ¿no? Es la madre naturaleza es la casa del Padre, no es solamente el cielo, desde luego, el cielo es parte de esa naturaleza, pero también es toda la naturaleza creada, ¿no? El cielo en términos de una espiritualidad que incluye a todos los seres vivos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la nueva fe que está el Papa Francisco impulsando, y nos lleva a una nueva visión de salvaguardar
también a la humanidad en términos de que somos parte de la naturaleza, porque todo está interconectado. Si nosotros nos damos cuenta de que hay ya pérdida de especies y esa pérdida de especies es pérdida de los microambientes y de la biodiversidad, también una parte de la población humana se está perdiendo. También se está en peligro de extinción. No es solamente la naturaleza, sino la propia humanidad. Los mayas en el Popol Vuh hablaban de los cuatro soles y de las cuatro formas en cómo la humanidad había evolucionado y había prosperado y se había destruido a sí misma y había vuelto de nuevo a reconstruirse. Entonces, estamos en una nueva etapa evolutiva con esa necesidad de darnos cuenta de que todo tiene un límite, ¿no? Y la naturaleza nos lo está poniendo. Me pareció muy interesante tu comentario, Benito. Este, en realidad, esta exhortación no es muy larga, es bastante corta. Yo creo que se puede leer en 1 hora 15, 1 hora y media. Y me voy a despedir de una vez, y te dejo para que tú digas las últimas palabras, Benito. Mucho gusto. Ya saben que soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes. Soy pediatra, soy infectólogo pediatra y estamos ahorita en un capítulo más de Construyendo la Verdad. Te agradezco, solamente quería terminar con que en suma esta exhortación nos lleva a la recreación de la esperanza, ¿no? Como una forma de mirar la realidad en su dolor, en su crudeza, en su sufrimiento, pero también de que es posible encontrar una salida, que es posible parar esa situación de injusticia donde el grito de los pobres y el grito de la tierra sea escuchado, porque al ser escuchado habrá un camino de esperanza para todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el mensaje cristiano, no en que el mundo se va a acabar, sino que justamente por los signos de los tiempos que nos están anunciando, hay un límite, ¿verdad? Y ustedes sabrán si ese límite lo quieren respetar o no lo quieren respetar, ¿no? Y está en nuestras manos aún el pararlo, esa crisis. Y sobre todo, lo que tú decías ahorita en esta última intervención, es decir, aterrizar realmente lo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo aquí en León, Guanajuato, porque todos sabemos, yo creo que es muy claro el deterioro en muchos sentidos que hay en la ciudad y en el estado, ¿verdad? Sobre todo el medio ambiente, el aire cada vez está más contaminado, cada vez tiene más áreas sin árboles la Sierra de Lobos, cada vez hay más fraccionamientos, cada vez hay edificios más grandes en una ciudad en que hay muy poca agua. En fin, yo creo que eso lo vamos a ir tocando poco a poco y por lo pronto, pues yo ya me despedí. Gracias, Benito. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escucharnos.